Hola, muy buenas. Me llamo Roberto Alcázar, soy nefrólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid y quiero agradecer a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia su invitación para tratar en estos encuentros en avances en cardiología para médicos de familia, para tratar de un tema muy trascendente como es cómo tratar la hiperglucemia del paciente con insuficiencia renal. Y he dividido pues esta pequeña charla en dos partes, una para hablar de la trascendencia en la enfermedad renal crónica, para ponernos en contexto de la enfermedad renal crónica diabética, y otro para ver qué armamento terapéutico tenemos ahora disponible para tratar esta complicación de la diabetes. Bueno, quizás para intentar que los términos sean iguales, decir que últimamente se está hablando mucho del término enfermedad renal crónica diabética, que es la DKD, como una forma de hablar de forma más clínica que no hablar de nefropatía diabética, que es un concepto más anatomopatológico. Así, la enfermedad renal crónica diabética sería una complicación microvascular de la diabetes, tanto 1 como 2, que se caracteriza por albuminuria, con o sin deterioro del filtrado glomerular y en ausencia de otros datos clínicos de laboratorio de enfermedad renal o del tracto urinario. Sabemos que la enfermedad renal crónica diabética va a evolucionar a la insuficiencia renal progresiva, habitualmente junto con hipertensión arterial. Y este término de enfermedad renal crónica diabética es un término más heterogéneo porque incluye otras lesiones asociadas al diabético que tienen el mismo pronóstico y que no necesariamente se traducen en lesiones histológicas típicas de la nefropatía diabética como los Kimmel-Stay-Wilson o la esclerosis difusa que se suele ver cuando vemos biopsias renales. Por tanto, cuando hablemos de un paciente que tenga una enfermedad renal crónica con diabetes y sin otra causa que lo justifique, hablaremos de enfermedad renal crónica diabética porque en conjunto tiene el mismo pronóstico. ¿Cómo estimamos la función renal de cualquier individuo? Ya lo sabemos, es muy sencillo, no podemos entrar en muchos de estos detalles, con un filtrado glomerular y una albuminuria. Tan importante es el filtrado glomerular como la albuminuria a la hora de estadiar a un paciente con enfermedad renal crónica. De ahí tenemos una clasificación bien conocida, la clasificación de la KDIGO sobre la enfermedad renal crónica en 5 estadios en función del filtrado glomerular y en 3 estadios en función del grado de albuminuria. Y fijaros, tan importante es tener un filtrado glomerular bajo como tener mucha albuminuria. Esto es un riesgo combinado de mortalidad global, mortalidad cardiovascular o evolución al tratamiento renal sustitutivo. Por tanto, nunca podremos estimar bien la gravedad de un paciente con enfermedad renal crónica si no le medimos una albuminuria, que lamentablemente todavía es una prueba que no hacemos lo que deberíamos hacer en todo paciente diabético. La prevalencia de enfermedad renal crónica es muy conocida, hay 2 estudios poblacionales que se han publicado en España y vienen a dar una prevalencia entre un 9,2 y un 15,1% de población adulta, lo que digamos que compara bastante bien con estudios en otros países donde la prevalencia de enfermedad renal crónica suele estar en un 13%. Fundamentalmente es a expensas de un estadio 3A, esto que es filtrado glomerular entre 45 y 60 mililitros por minuto. ¿Y cómo de frecuente es la diabetes en los pacientes con enfermedad renal crónica? Pues los americanos, que hacen muchas encuestas y en su NANES del 2009 al 2014 detectaron que un 25% de los diabéticos tenía cualquier tipo de enfermedad renal crónica. Y esto compara razonablemente bien con estudios en España, y esto es en atención primaria, 939 diabéticos mayores de 65 años, la prevalencia de enfermedad renal crónica también en el estadio 3A fue del 37%. Y de ellos, mejor dicho, y también de forma global, el 20,6% de los diabéticos mayores de 65 años tienen albuminuria. ¿Qué trascendencia tiene el tener enfermedad renal crónica? Pues implica un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Esto es un estudio observacional en 1.268.000 pacientes. Esto sería el riesgo vascular de un nuevo evento vascular en un paciente que ha tenido un infarto de miocardio. Pues fijaros, tener un filtrado por debajo de 45 casi equipara este riesgo y es muy superior al de solamente la diabetes. Y el paciente diabético con enfermedad renal crónica tiene un riesgo vascular mucho más elevado. Es por eso que todas las guías europeas sobre intervenciones para disminuir el riesgo vascular nos dicen que cualquier paciente que tenga un filtrado glomerular por debajo de
60 mililitros por minuto se considera ya, solo por eso, de muy alto riesgo vascular. Y no tenemos que olvidar que la diabetes es el principal caballo de batalla en las unidades de diálisis. Y es que la principal causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo en España es la diabetes, seguido de las causas vasculares. Y además va creciendo en el tiempo, de forma inexorable. Esto es del Registro Español de Enfermos Renales que se comunicó el año pasado en nuestro congreso. Y el impacto que tiene sobre la supervivencia al ser diabético es muy importante. Fijaros que un paciente que entra en tratamiento renal sustitutivo, la mediana de supervivencia es de 6,5 años. Si es diabético, comparado con los no diabéticos, muy inferior. Y si hablamos de la carga de enfermedad en España, que es los estudios que periódicamente la Fundación de Bill Gates a través de Global Burden of Disease nos cuenta, pues en el año 2018 nos dice que en el año 2016 la enfermedad renal crónica fue en España la 8ª causa de muerte. La diabetes fue la 10ª causa. Pero si se analizan cómo ha ido en los últimos 10 años, la enfermedad renal crónica fue, después de la enfermedad de Alzheimer, la que más ha crecido en ese decenio. Fijaros, y en ese decenio disminuye la diabetes, disminuye el ACPA, disminuye la cardiopatía isquémica, pero la enfermedad renal crónica progresa de forma descontrolada. De tal forma que si siguiéramos con esta tendencia, que lógicamente no vamos a seguir porque vamos a hacer una serie de maniobras de intervención sobre esto, pues en el 2086 la primera causa de mortalidad en España por una enfermedad crónica sería la enfermedad renal crónica. Por tanto, tenemos un problema y es que la incidencia de enfermedad renal crónica diabética como causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo está aumentando y la enfermedad renal crónica como causa de mortalidad en España está aumentando. Luego algo tenemos que hacer. Y los datos sobre cómo se comporta la población o los riesgos de enfermedad renal crónica que hay, la verdad es que no son muy favorables porque cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más dislipémicos, cada vez hay más diabéticos, aunque parece que la curva se está aplanando, y la obesidad todavía no la tenemos bien yugulada, con lo cual tenemos unos condicionantes que favorecen el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y sin embargo tenemos un mejor control de la tensión a la diabetes. Entonces, ¿por qué los resultados de impacto clínico en la enfermedad renal crónica no han mejorado? Pues probablemente porque necesitamos más tiempo para que se noten los efectos de la intervención. Últimamente, en los últimos años, se están haciendo una serie de medidas de intervención farmacológica que probablemente tendremos el resultado dentro de unos años. Y lo que sí se ve en algunos países es que sí se está yugulando un poquito la prevalencia del paciente diabético en hemodiálisis. Ya veremos qué ocurre de aquí a 5 años si realmente hemos conseguido disminuir la prevalencia de la diabetes como causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo. Bien, pues para intentar controlar esto, ¿qué tenemos? ¿Qué armamento terapéutico tenemos ahora en la enfermedad renal crónica diabética para poder usar en un paciente con un filtrado disminuido, que es uno de los caballos de batalla, que muchos de los fármacos no los podemos usar? ¿Y qué armamento terapéutico tenemos para la diabetes que nos pueda conseguir disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica diabética? Pues lo primero que tenemos que saber es qué cosas nos hacen que la enfermedad renal crónica diabética vaya a peor. Y esos son un montón de factores que están bien reconocidos y a la cabeza de ellos la proteinuria, que está con su medallita, y también una tensión sistólica elevada. Y luego hay otros como el mal control glucémico, el tabaco y otros más como viene en la diapositiva. Pero nosotros los nefrólogos siempre estamos con el mantra de intentar bajar la proteinuria, la proteinuria, la proteinuria. ¿Por qué? Porque sabemos que un buen control de la proteinuria tiene un gran impacto a largo plazo sobre el riesgo de progresión de la enfermedad. Cuando hablamos de la hipertensión y de la importancia de controlar la hipertensión, ya hemos dicho que la enfermedad renal crónica se considera un factor de riesgo muy alto, un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Y cuando hablamos qué ocurre con la enfermedad renal crónica, pues las dianas terapéuticas son bastante parecidas a las dianas terapéuticas que tenemos en el diabético sin enfermedad renal crónica. Quizás en población menor de 65 años somos un poquito más laxos a la hora de hablar de un control estricto de la tensión arterial.
Y sabemos ya desde hace muchos años, desde hace casi 20 años, que el bloqueo del sistema renina-angiotensina retrasa la progresión de la nefropatía diabética. Y los ensayos controlados que se hicieron con el losartán y el irbesartán nos viene a decir que es el tratamiento de elección en el paciente con nefropatía diabética, especialmente si es proteinúrica. Y por eso, y estas son unas guías que aún no han salido, pero estaba prevista que salieran en el mes de septiembre, y a la fecha de septiembre en que se graba este webinar todavía no se han publicado, pero tenemos una versión preliminar, que son guías sobre el tratamiento diabético en los pacientes con enfermedad renal crónica de la asociación internacional que se dedica precisamente a hacer guías de práctica clínica relacionadas con la enfermedad renal crónica. Pues nos viene a decir que el abordaje del paciente diabético con enfermedad renal crónica es un tratamiento cardiorrenal y que se basa en lo que ya sabemos. Buen control glucémico, y aquí se mete la cuña de incluyendo los inhibidores del SGLT2, como ya veremos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, buen control de la presión arterial, de los lípidos y luego actividades como es actividad física, dejar de fumar, deporte, bien nutridos, etcétera, etcétera. Pero quizás lo más importante, y quizás es el mensaje clave de esta charla, es que cuanto antes hagamos estas actividades de intervención, mejores resultados tenemos. En el devenir de la progresión de la enfermedad renal crónica, desde personas que no tienen daño todavía renal, pero tienen un riesgo alto, a los que tienen un daño inicial, hasta los pacientes que ya están en una situación de enfermedad renal crónica avanzada, por tanto, que van a entrar en tratamiento renal sustitutivo, aquí, cuanto antes actuemos, mejor. Y en eso tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y todas nuestras medidas. En el paciente en riesgo que todavía no tiene daño renal, para darle consejos para prevenir su riesgo renal, que son los consejos de hábito saludable, evitar la obesidad, evitar tabaco, etcétera, etcétera. Y aquí, cuando ya hay daño renal, cuanto más inicial sea el daño renal, cuanto antes actuemos sobre el daño renal, mejores resultados tendremos. Y por eso es tan importante el manejo compartido entre nefrología y atención primaria de aquellos pacientes con enfermedad renal crónica diabética que se pueden beneficiar de una intervención precoz. Y en los criterios de derivación que tenemos establecidos entre las sociedades científicas y que sería que todo lo que está en el área roja habría que derivar, tenemos unas estrellitas aquí de pacientes que teóricamente no hay que derivar y probablemente no haya que hacerlo, pero que se van a beneficiar de una intervención precoz, y aquí la comunicación fluida y ágil entre nefrología y atención primaria es fundamental, porque el paciente diabético que empieza a tener albuminuria y que todavía no ha desarrollado una enfermedad renal llamativa, una insuficiencia renal, deterioro del filtrado glomerular, la intervención ahí es muy, pero que muy útil. Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para estos pacientes que, aunque no entran directamente en los que hay que derivar a nefrología, sí que hay que tener muy claro qué hacer con ellos y mandarlos al nefrólogo o hablar con ellos para ver qué es lo que hay que hacer. Pacientes con albuminuria sin un deterioro importante del filtrado glomerular. Y centrándonos en armamentos terapéuticos, pues esto ya lo sabemos, una diapositiva que ha salido siempre en muchos foros, y es que los avances que se han producido en antidiabéticos en los últimos 15 años son enormes, enormes. Y ahora tenemos armas que no teníamos antes. Y cuando estemos decidiendo qué usar como antidiabético en un paciente con enfermedad renal crónica, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Uno, el riesgo de hipoglucemia, muy relevante en el paciente con enfermedad renal. ¿Qué filtrado glomerular tiene? Podremos usar unos sí, otros no. Y quizás estos dos son muy importantes porque ahora sí que tenemos fármacos que tienen efectos beneficiosos sobre el riesgo vascular del diabético y tienen efectos beneficiosos renales en el diabético. Sin olvidar el precio, que es una de las cosas que, aunque no seamos directamente gestores de la sanidad pública, sí que tenemos que tener en cuenta el precio a la hora de prescribir a nuestros pacientes diabéticos, sobre todo por lo frecuente, o sea, por lo prevalentes que son. Sabemos que un buen control del azúcar es bueno. Los datos ya súper conocidos del estudio UKPDS nos dijeron que la nefropatía y la ceguera, perdón, las complicaciones microvasculares de nefropatía y ceguera disminuyen en un 37%. Y los ensayos clínicos, como el Advance on Trial, nos siguen diciendo
que el tratamiento intensivo de la glucemia se asocia a menos riesgo de entrar en diálisis. Y metaanálisis recientes con muchos pacientes diabéticos también nos dicen que la necesidad de diálisis se retrasa con un buen control glucémico y también la mortalidad por insuficiencia renal. Por tanto, el paciente diabético tenemos que tenerle controlado lo mejor posible desde el punto de vista del control glucémico. Teniendo en cuenta que hay una serie de condicionantes, y es que la hemoglobina glicada es un peor parámetro a medida que progresa el deterioro de función renal. Y las alternativas que hay realmente no son útiles desde el punto de vista de la práctica clínica. Y el otro condicionante terapéutico muy importante es que nuestros pacientes con enfermedad renal tienen más riesgo de sufrir hipoglucemia grave. Y esto está facilitado por la excreción renal de la mayoría de los antibióticos orales y mayor vida media de la insulina, conforme progresa la insuficiencia renal. ¿Qué fármacos son seguros desde el punto de vista de bajo riesgo de hipoglucemia? Pues están aquí en esta diapositiva: metformina, inhibidores de la DPP4, inhibidores de la SGLT2, y los incretin miméticos son los más utilizados. Y los que tienen un riesgo más elevado son ¿dónde está? La insulina y las sulfonilureas, que son los, sobre todo las sulfonilureas, los que más tenemos proscritos los nefrólogos. Fijaros cómo el riesgo de hipoglucemia va aumentando a medida que progresa el deterioro del filtrado glomerular. ¿Y qué dicen las guías sobre la prevención del riesgo de hipoglucemia en pacientes que reciben antidiabéticos orales? Pues las guías europeas nos dicen que bueno, podemos ser más laxos a la hora de plantear controles glicémicos o la hemoglobina diana a conseguir en los pacientes con enfermedad crónica diabética, y bueno, pues lo podemos poner intentar tenerlo por debajo de 8,5%. Y las guías CADIGO quizás lo hacen de una forma más visual, y es que a medida que progresa el deterioro del filtrado glomerular, vamos a ser más laxos en los objetivos terapéuticos y tendremos que plantear con objetivos de hemoglobina glicada menos exigentes que cuando el filtrado glomerular está menos deteriorado. ¿Y qué antidiabético usar vamos a utilizar? Pues hay que tener en cuenta el filtrado glomerular. Y esto es una tabla que esto viene de un documento que el Servicio Madrileño de Salud publica recientemente sobre el uso de antidiabéticos orales para la diabetes, y aquí viene claro cómo hay una serie de fármacos que no podemos utilizar con filtrados glomerulares muy bajos, y en cambio hay otros que sí podemos utilizarlo en todo el recorrido de la función renal de los pacientes, como son los IDPP4, y sin embargo las gliflocinas nos ponen el límite de 60 mililitros minuto, como mucho 45, o otros fármacos como la metformina, que se han usado mucho, nos ponen hasta 30, pero bajando la dosis. Quería hacer hincapié en los ISGLT2, porque esto va a cambiar, y es que a medida que van saliendo ensayos clínicos, por ejemplo, ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca, las fichas técnicas van cambiando. Y hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la canagliflozina, nos viene a decir que se pueden usar de forma segura hasta 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular e incluso mantenerlo con filtrados por debajo. Esto con la dapagliflozina, y a raíz del estudio de DAPA-CKD, pues probablemente cambie en los próximos meses. Y a la hora de plantear un antibiótico a usar, tenemos que mirar los efectos beneficiosos cardiorrenales. Y es que no todos son iguales. Hay algunos antidiabéticos orales que tienen un efecto beneficioso cardiovascular y también sobre la progresión de la enfermedad renal. Y hay otros, fundamentalmente las sulfonilureas, que no nos gustan, que tienen un riesgo cardiovascular añadido, y por eso no nos gusta utilizarlo en el paciente con enfermedad renal crónica diabética, que ya de por sí, por el mero hecho de tener enfermedad renal crónica, ya tiene un riesgo vascular alto. Hay una evidencia enorme de que dos grupos terapéuticos, en concreto los ISGLT2 y los análogos de la GLP-1, consiguen disminuir el riesgo vascular y consiguen, sobre todo los ISGLT2, disminuir la progresión de la enfermedad. Hasta el punto de que si comparamos, aunque no se puede hacer una comparación directa, los efectos protectores cardiovasculares y renales de los ARA2 versus los ISGLT2, pues los ISGLT2 te confieren un nivel de protección tanto o superior al que conceden los ARA2. Por eso,
Por eso hemos llegado a un punto en que la evolución de la nefropatía diabética, que antes era cuando ya tienes un estadio, han pasado muchos años y ya tienes albuminuria, te empieza a aparecer una albuminuria creciente, la nefropatía diabética es irreversible. Pues este concepto ha cambiado y ahora tenemos pacientes que pasan a macroalbuminuria, pero que con un buen tratamiento regresan de macro a microalbuminuria o incluso de macro a normoalbuminuria, preservando la función renal. Es por eso que las guías ADA del 2020 nos dicen que un paciente que tenga enfermedad renal crónica va a tener como primera elección metformina y además los ISGLT2. O las guías KDIGO nos dicen claramente que cualquier paciente que tenga un filtrado por debajo de 60 o albuminuria, lo que hay que hacer es darle metformina y inhibidores de la ISGLT2, no como segundo escalón, sino a la par. Y se suspenden si el filtrado glomerular baja por debajo de 30. Y luego llegan los otros fármacos. Esto es lo que dicen bien claro, metformina se puede utilizar si tienes un filtrado por encima de 30. Los inhibidores de la SGLT2 los debes de usar con una evidencia 1A en todo paciente con enfermedad renal crónica y un filtrado glomerular por encima de 30 mililitros minuto. Y fijaros si van a ser importantes los ISGLT2 para los nefrólogos, que este es el estudio DAPA-CKD que se anuncia el día 31 de agosto. Los resultados se presentaron en el Europeo de Cardiología y por eso las diapositivas son como son. En un amplio número de pacientes con enfermedad renal crónica proteinúrica, diabéticos o no diabéticos, la dapagliflozina se asoció a un menor evento renal y menor evento cardiovascular. Por tanto, la dapagliflozina la empezaremos a usar y el resto de los ISGLT2 con casi toda seguridad en diabetes con proteinuria, en diabetes sin proteinuria y en enfermedad renal crónica no diabética proteinúrica. El coste hay que tenerlo en cuenta y aquí hoy os pongo en esta gráfica tan diáfana cuáles son los antidiabéticos que hoy en día cuestan más. Y acabando, después de hablar un poco de la importancia de la enfermedad renal crónica y de las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día, lo que podemos decir es que este gran problema que tenemos ahora de la enfermedad renal crónica como causa de mortalidad, gracias a estas intervenciones yo espero que en los próximos 5 o 10 años veamos cómo esta curva roja se yugula y conseguimos que no sea tan trascendente la enfermedad renal crónica como causa de mortalidad en nuestro país. Por tanto, y para concluir, decir que la enfermedad renal crónica diabética es frecuente y con elevada mortalidad, que las estrategias para la protección renal y vascular de la diabetes se basan en el óptimo control de la tensión, el control de la glucemia y la intervención multifactorial, teniendo en cuenta los resultados renales y cardiovasculares de las nuevas sustancias antidiabéticas, fundamentalmente los ISGLT2 y los análogos de la GLP-1, y que la elección de este tratamiento antidiabético en el paciente enfermo renal diabético va a estar muy condicionada por las características del paciente, por el perfil de seguridad, ojo a la hipoglucemia, y hoy en día la metformina y los ISGLT2 constituyen el tratamiento inicial de elección del paciente diabético con enfermedad renal crónica. Siempre teniendo en cuenta que es un abordaje que debe ser multidisciplinar, haciendo especial énfasis en la necesidad que tenemos de hablar médicos de atención primaria y nefrólogos en este tipo de pacientes que tanto se van a beneficiar de nuestra intervención. Muchas gracias.